Buenas tardes. Para este video vamos a hablar acerca de las protoboard. Generalmente las protoboard tienen esta forma. Tienen filas verticales y filas horizontales. Claro, dependiendo de la posición en que yo tenga la protoboard, así puedo decir que son filas horizontales o si son filas verticales. Sin embargo, vamos a hablar de diferentes conjuntos de puntos o huecos. En este caso tenemos filas verticales. Entonces, para una protoboard que está en forma acostada horizontal, que está alargada hacia derecha e izquierda, tenemos conjuntos de puntos que son pequeñas filas de 5 o 6 huequitos. Entonces, esas filas verticales en nuestro caso están unidas entre sí por debajo. Entonces tenemos que estos puntos, estos huecos por debajo están interconectados. Son como si fuera un solo cable. A la hora de hacer los dibujos en la protoboard, vamos a tener un solo cable. También tenemos filas horizontales para nuestro caso. Estas filas horizontales están interconectadas entre ellas horizontalmente, pero entre las dos filas de los extremos no hay conexión. Es decir, están interconectadas de esta forma, como podemos ver aquí la línea, están interconectadas de principio a fin. Y esta segunda también está interconectada desde el inicio hasta el final, pero entre ellas dos no hay una conexión. Al igual la de abajo no tiene conexión entre la última y la penúltima, pero a lo largo de toda la fila horizontal sí tenemos una interconexión. Además, en estas filas verticales hay dos grupos, dos secciones de huecos. Y la primera sección, o sea, la sección de arriba, esta sección de acá, no está interconectada con la sección de abajo de filas verticales. Tal y como podemos verlo aquí, están interconectadas entre ellas desde el principio hasta el final en esa fila y también en la segunda parte están interconectadas en esa fila, pero entre estas dos filas o conjunto de huecos no va a haber una conexión. Vamos a tener lo que llamamos aire. Entonces, en toda esta parte, en toda esta sección, no vamos a tener interconexión, vamos a tener aislante, ¿ok? El aire es uno de los aislantes que más aíslan, mejores aislantes. Entonces, cuando nosotros queremos conectar un componente, tenemos que asegurarnos que entre sus extremos quede aislante, es decir, quede aire. Y generalmente utilizamos las líneas horizontales, en nuestro caso para esta posición de la protoboard en las filas horizontales, vamos a asegurarnos de utilizar baterías para estas filas. Entonces ponemos en uno de ellos el positivo, en el otro el negativo, y no pueden tocarse entre el positivo y el negativo, que estaría muy bien porque en esas filas horizontales no tienen conexión entre ellas. Generalmente lo que se hace es que se liga o se cablea entre las filas horizontales de arriba con las filas horizontales de abajo, para de esa forma tener las últimas filas de un tipo, ya sea positivo, y las penúltimas filas que sean en negativo.
De hecho, casi siempre ellas tienen un color para ser diferenciadas. Vamos a colocarlo en el rojo, el positivo, y en el azul o negro, dependiendo de nuestra forma de nuestra protoboard, vamos a poner el negativo. Y así como está señalada la primera parte de las filas horizontales, también está señalada la parte de abajo de las filas horizontales. Entonces simplemente se van a cablear positivo con positivo y negativo con negativo. Y vamos a dejar entre los extremos de nuestros componentes que haya aislante, es decir, que no estén por debajo interconectados los puntos, que haya aire en medio. Y muy importante el por qué se cablea eh, de esta forma, utilizando a lo largo de la protoboard el positivo, y en la otra fila que no toca el positivo se pone el negativo de la batería, y por qué también yo cableo hacia el otro extremo para tener en toda esta fila positivo en la que yo cableé con el positivo y negativo en la que yo cableé con el negativo. Porque es que yo lo hago de esa forma en vez de simplemente colocar el positivo en donde necesito que haya positivo de la batería y el negativo en donde necesito que haya negativo. Es porque dependiendo del circuito que yo esté cableando en la protoboard, hay veces que necesito diferentes puntos que toquen el positivo de la batería y diferentes puntos que toquen el negativo. Es mucho más sencillo tener distribuido el positivo y el negativo a lo largo de la protoboard y yo sacar los cables necesarios hacia esa sección. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí en esta sección haciendo un circuito y necesito tomar para un lado el positivo y para el otro lado el negativo, simplemente yo tomo de esta sección el positivo y el negativo. Si yo me extendiera un poco más en ese mismo circuito y tuviera que tomar el positivo de este punto, sería muy complicado tener que hacer una conexión entre este punto positivo y el punto que necesito. Entonces, simplemente lo tomo del punto más cercano para evitar cables largos y evitar lo que le llamamos cableado de tipo espagueti, que son cableados que tienen muy mal aspecto y son desordenados. Cuesta mucho encontrar los errores y los problemas si algo saliera mal. Entonces, como les iba comentando, entre esos puntos tenemos una interconexión por debajo. Entonces, si yo toco un punto de ellos, de esa fila, y toco el de la par, es como si estuviera tocando el mismo punto que el de dentro dos puntos o el de dentro de tres puntos o hasta el otro extremo. Yo puedo pararme en cualquiera de ellos y estoy tocando el mismo punto, es el mismo cable. Lo que les estaba diciendo, que tengo que asegurarme que entre los extremos de los componentes haya aire. De esta forma yo estoy dibujando nada más una resistencia y está correcta. Que si yo lo pongo en cortocircuito, en cortocircuito estaría colocando esos puntos extremos de ese componente con un cable por debajo. Entonces la forma de esa conexión sería colocar el cortocircuito entre los extremos de esa resistencia que antes había dibujado solamente la resistencia. Ahora vamos a tener un circuito cerrado, nada más un lazo para esa resistencia. ¿Qué pasa si tengo más de un componente y a todos los pongo en cortocircuito? Entonces tengo cable por debajo de sus componentes y cable por debajo de sus componentes. Estoy dibujando justamente un cable entre esos componentes que al final estoy cerrando el lazo. Estoy haciendo una malla entre esos componentes, o lo que se llama correctamente, el tecnicismo es correcto, decir que hay un cortocircuito. Entonces lo correcto es dejar aire
o aislante, en este caso es el aislante que estamos tratando es aire, dejar aire entre los extremos de los componentes, tanto que sean resistencias o que sea la batería. Como pueden ver, en este caso que tengo dos componentes con un cortocircuito, lo que yo hice fue pararme con ese componente entre sus dos extremos, colocarlos en la línea que está interconectada por debajo y así colocar las dos resistencias con cortocircuito. Si yo entre esos extremos dejo el aislante, no va a pasar nada incorrecto. Sin embargo, si yo coloco un cortocircuito y ya con la batería, colocando la batería, en este caso, entre esos dos extremos, el problema es que redibujando ese circuito, yo estoy colocando el cable, como pueden seguir ustedes esta línea, estoy colocando un cable entre positivo y negativo de esa batería, que es un cortocircuito de la batería. Número uno, el circuito no ve estas resistencias porque el circuito está encontrando un camino más corto y más rápido para retornar al extremo negativo de la batería. La corriente es vagabunda, los electrones son muy vagabundos y siempre van a buscar el camino más corto para envolver a la batería. Entonces se van a ir por el camino más corto, que sería el cortocircuito, que es una resistencia casi que nula. Y las resistencias R1 y R2 en este caso ni siquiera las va a volver a ver porque son resistencias más grandes que la resistencia que tiene un cable, que es una resistencia muy pequeña. Es casi que no considerable esa resistencia. Ahora bien, tenemos que nada más una de las resistencias tiene un cortocircuito, la otra sí tiene bien el, el aislante en medio de sus extremos y la batería igual no tiene un cortocircuito, está correcta entre un punto y otro, tal y como yo deseaba. Entonces, en este caso, lo que yo estoy haciendo es eliminando esta resistencia R1 y él nada más va a ver R2. Entonces, vean que si yo sigo el camino de la corriente, el camino de esta corriente, por ser vagabunda, se va a venir por el cortocircuito sin siquiera volver a ver la resistencia R1 y va a retornar por R2 hacia la batería. Y redibujando este circuito, lo que él está viendo es R2, que no era lo que nosotros deseábamos ver en esa protoboard en ese momento. Entonces, por eso es tan importante saber que tenemos que dejar aislante o aire en este caso entre las patas de los componentes, sea cual sea, para entonces no hacer cortocircuitos y nosotros estar colocando el, esos componentes correctamente y estar formando o creando el circuito tal y como nosotros deseamos crearlo. Tengo este otro ejemplo. Tengo así son nuestras líneas, en este caso están interconectadas con ese color gris y yo coloco una resistencia en esa primera fila sin dejar aislante en medio. Vean que estoy poniendo sus patas entre punto y punto interconectado por debajo. Entonces lo que yo estoy haciendo es colocando esa resistencia y en medio de sus patas coloco cable. Vean que aquí lo estoy montando en la protoboard y aquí no lo estoy montando para que vean lo que se está haciendo, que es el cable. Entonces, redibujando este circuito, lo que estoy haciendo es haciéndole una línea entre sus patas y la corriente se va a ir por el cortocircuito, es decir, por el cable que no tiene resistencia, por esa rama que no tiene resistencia, y la rama que tenía la resistencia la va a ignorar por completo y no la va a ver más. Entonces,
Vamos a ver, ese es el caso que yo dibujé aquí. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, viendo el otro ejemplo que tengo, que sí tengo correctamente conectados en esta protoboard, tengo R1 y tengo aislante en medio, tengo aire. Simplemente brinqué una posición, una fila, porque quise brincármela, pude haberlo puesto contiguo, pero me cuesta mucho dibujar pequeño las resistencias, parte eso para que ustedes las vean mejor, más grandecitas, entonces simplemente lo hice con una fila de por medio, pude haberla hecho con 5 filas de por medio o con 0 filas de por medio. Entonces, si yo necesito interconectar R1 con R2, yo necesito crear la resistencia R2, o sea, conectarla en ese circuito de a partir de la misma fila en que terminó R1. De esa forma yo voy a tener R1 y R2 interconectadas. Entonces, en esta fila yo dejé R1 y entonces en otro hueco yo meto la pata de R2 y igual dejo aire. Me desplazo para cualquier otro lado de la protoboard que tenga aislante en medio para poder dejar aislante entre las patas de este componente. Y por último necesito interconectar la parte de R1 con la parte positiva de la batería. Entonces simplemente a esta fila en donde yo tomé R1 en ese extremo, le pongo el extremo positivo de la batería. Y en el extremo en que yo necesito tener la parte negativa de la batería y que esté interconectada con R2, entonces yo le pongo un cable conectando con la batería en R2. De esta forma, al estar conectado por debajo esas filas, yo estoy interconectando este circuito. Vamos con otro ejemplo, que sería cuando yo tengo igual dos filas, que era como el ejemplo inicial, que tengo una protoboard con diferentes grupos de huecos y yo conecto R1 dejando aislante en medio de sus extremos y R2 también dejando aislante en medio de sus extremos. En este caso tengo que interconectar R1 con R2. Antes simplemente lo que hacía era que tomaba R2 de a partir de la fila en que había terminado R1. En este caso no estoy tomando R2 de a partir de la fila en que había terminado R1, por lo tanto tengo que interconectarlos con un cable. Esa es la forma en que yo le digo que están interconectadas R1 con R2 con este cable. Ahora tengo la parte positiva en R1, entonces esa parte la conecto con la batería y la parte positiva y la parte negativa con R2. Entonces en donde yo había dejado R2 yo conecto la parte negativa de la batería. En este caso simplemente estoy tomando la parte positiva de la batería con esta fila, la parte negativa de la batería con esta fila porque internamente están interconectados todos esos puntos y así tengo el circuito que yo deseaba. Si quiero colocar tres resistencias en serie, puedo colocarlas de esta forma, dejando aire en medio, dejando aire en medio, dejando aire en medio y tomando la segunda resistencia del pin donde dejé la primera resistencia y tomando la tercera resistencia del pin de donde dejé la segunda resistencia. Así están interconectadas entre sí. Eso sería para el caso de las tres resistencias. En otro caso de tres resistencias, en donde voy a colocarlas de forma diferente, igual dejo aire en medio y aire en medio, pero lo que hago es, en la fila en donde dejo R1, tomo R2, en la fila donde dejo R2, tomo R3, sin colocar ningún cable. Muy parecido a esto, solamente que me pasé al otro lado
desde el inicio. En este caso todo lo estoy haciendo en una sección de la protoboard y estoy haciendo la misma configuración de 3 resistencias en serie. Para el caso de construir resistencias en paralelo y ya con una batería, tenemos que las resistencias en paralelo deben de compartir sus nodos, el nodo de uno de sus extremos y el nodo del extremo contrario. Vean que R1, R2 y R3 están en paralelo porque comparten el nodo de arriba, el nodo fucsia, con el nodo de abajo, que sería el nodo verde. Están interconectados entre sí, ya que por debajo están interconectados todos los puntos. Entonces, coloco la batería con el polo positivo hacia una de las filas y con el polo negativo hacia la otra fila en donde están interconectadas todas las baterías, y así tengo todas esas resistencias en paralelo. Para colocar en paralelo en otra configuración, pero igual todas las resistencias en paralelo, puedo colocarlas entre sector de huecos y sector de huecos, entre las dos conjuntos de huecos. Entonces aquí estoy dejando entre todas las resistencias, estoy dejando aire, entonces están conectadas correctamente sin hacer cortocircuitos. El problema es que no están interconectadas entre sí, todas están separadas. Para poder hacer las conexiones y que estén en paralelo, todos los nodos de un lado tienen que tocarse y todos los nodos del otro lado todos los extremos de las resistencias tienen que estar en un solo nodo tocándose. Entonces, para ese caso, lo que hago es colocar cables, ya que por debajo las filas están interconectadas. Coloco un cable entre la primera fila y la segunda fila, y entre la segunda fila y la tercera fila, y luego ese extremo se va para un extremo de la batería. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo, ponemos un cable entre la primera fila y la segunda fila, otro cable diferente entre la segunda fila y la tercera fila, y que en esa tercera fila, salga un cable hacia el negativo de la batería. Vean que como internamente estos puntos se tocan, entonces yo pude haber tomado este negativo de la batería de cualquier otro punto de esta sección, y el positivo de la batería pude haberlo tomado de cualquier otro punto de esta sección, y de esta forma tengo todas las resistencias en paralelo y en paralelo con la batería. Ahora bien, vamos a tener otra configuración en la que no está tan ordenado. Igual tengo en medio de los extremos de R1 tengo aire, en los extremos de R2 tengo aire, en los extremos de R3 tengo aire, y en los extremos de esta batería tengo aire. Entonces yo necesito interconectar uno de los nodos, tengo que interconectarlo con todas las resistencias. Entonces en R1 ya está en la primera fila, todos están por debajo tocándose. Coloco un cable para poder tocar el otro extremo de R2, coloco un cable para tocar el otro extremo de R3 y coloco un cable con el negativo de la batería, que en este caso estoy diciendo que es el color verde, por eso negativo. Aquí le di vuelta justamente por esa razón. Y si necesito tocar todos los otros extremos de estas resistencias, vean que todas están tocando esa primera fila. Entonces basta con que yo pase mi parte positiva de la batería hasta esa primera fila para que entonces la parte positiva de la batería esté tocando con R3, esté tocando con R2 y esté tocando con R1. Y así tengo esta configuración de resistencias en paralelo. Luego tenemos resistencias en configuración mixtos, circuitos mixtos,
Entonces, simplemente de este circuito yo puedo estudiar a ver cómo es que están interconectados. Vean que se toca R1 con R2 con R3, todos tienen que tener aire en medio, la batería tiene que tener aire en medio, R1 tiene que tener aire en medio, R2 aire en medio y R3 aire en medio, eso está correcto. Entonces se tienen que tocar R1 con R2 con R3. R1 está en la primera fila, ya se toca con R2 porque R2 está agarrándose de la primera fila. Pongo un cable hacia R3, que R3 está agarrándose de la segunda fila, entonces pongo un cable entre la primera fila y la segunda fila para que entonces la primera y la segunda fila estén interconectadas y de esta forma toda esta sección esté tocándose. Y tiene que tocarse el otro extremo de R2 y R3, que igual R2 estaba en la primera fila del otro lado y R3 estaba en la segunda fila, entonces tengo que colocar un cable entre la primera fila y la segunda fila para que se estén tocando esos extremos de R2 y R3 y inmediatamente tocan en la parte negativa de la batería. Entonces esa parte negativa yo la llevo hasta esa segunda fila. De esta forma estoy tocando la parte negativa de la batería con R2 y R3 y del otro lado dice que debe tocar la parte positiva de la batería, la resistencia R1. Entonces yo coloco un cable que va desde la parte positiva de la batería hasta ese extremo R1 que no estaba tocando ni a R2 ni a R3, o sea, el otro extremo R1. Ahora vamos a ver la explicación del otro circuito que tenemos 4 resistencias. Ese sería nuestro último ejemplo. Un circuito mixto con 4 resistencias y vamos a tener entonces que la parte positiva de la batería toca R1. Bueno, primero que nada nos aseguramos de que haya aire en medio de todos los componentes. R1 tiene aire, R2 tiene aire, R3 tiene aire y R4 tiene aire. La batería también. No hay cortocircuito. Entonces, entre la parte positiva de la batería y R1 hay una conexión. Entonces, esta es el extremo positivo de la batería. Lo conecto con la primera fila para así tocar R1. Al otro lado de R1 tiene que tocarse R1 con R2 con R3. Entonces simplemente conecto R2 y R3 saliendo de donde había quedado el otro extremo R1. El extremo R1 había quedado en la primera fila, entonces agarro R2 y agarro R3 de esa primera fila. Al otro lado de R2 y R3 tienen que conectarse con R4. Entonces simplemente termino R2 y R3 en la fila en que se está agarrando R4 y de esta forma estoy interconectando con la resistencia R4. Y dice que el otro extremo de R4 que no está tocando ni a R2 ni a R3 está tocando la parte negativa de la batería. Entonces basta con agarrar la parte negativa de la batería y colocarla en esa fila en que está quedando la resistencia R4. Pero como digo, no el lado, el extremo que está tocando R2 y R3, sino el lado contrario. Ese sería el que yo le conecto a la parte negativa de la batería. Y eso sería lo que tenemos para la protoboard. Para no alargarme más, espero que hayan entendido bastante bien cómo se configura una protoboard, cómo se van haciendo los circuitos en la protoboard, cuáles son las distribuciones correctas que tiene. Y lo más importante es esto, que internamente están interconectadas. Tenemos que conocer nuestras protoboards porque cada una pueden ser más pequeñas, pueden ser solo 10 puntos, pueden ser 20 puntos, pueden ser 100 puntos. Dependiendo de eso, vamos a tener que aprender a utilizarla y hacer nuestras configuraciones. Hay protoboards que no tienen esta parte horizontal, nada más tienen puntos con el aire en medio de las dos secciones de huecos.
y siempre tener el cuidado de no hacer cortocircuitos. Muchas gracias por haber visto este video y por haberse quedado hasta el final.